Nueva vida. Calidez. Ese fue el primer pensamiento consciente de Toji cuando poco a poco recuperó la conciencia. Una calidez inusual presionaba contra su pecho, suave y tersa contra su piel. Mantuvo los ojos cerrados, saboreando la sensación durante un momento antes de que la realidad comenzara a filtrarse de nuevo. Abrió los ojos de golpe. Freza yacía acurrucada contra él, con su cabello blanco esparcido sobre su pecho, su cabeza subiendo y bajando con cada respiración que él tomaba. Ambos estaban completamente desnudos bajo la improvisada manta de pieles de animales que habían confeccionado días antes. Acabo de acostarme con la emperatriz del universo, pensó Toji tras un largo momento de asimilación, mirando fijamente al techo de la cueva. Repetidamente. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? Bajó la mirada hacia ella, que dormía, sorprendido por lo diferente que parecía en ese estado de vulnerabilidad. Pacífica. Casi, inocente. Nada que ver con la tirana asesina que había intentado matarlo incluso durante sus momentos más íntimos. Justo la noche anterior, había tenido que agarrarla con fuerza por el cuello mientras ella le hacía una mamada, asegurándose de que no decidiera de repente morderle la virilidad, con la amenaza de romperle el cuello si lo hacía. Sus encuentros eran siempre una danza peligrosa entre el placer y la violencia, sin confiar plenamente el uno en el otro, ni siquiera en sus momentos más vulnerables. Y, sin embargo, allí estaba ella, durmiendo confiada contra su pecho, con una expresión relajada que él nunca había visto antes. Con cautela, Toji le acarició el sedoso cabello blanco con los dedos. Para su sorpresa, Freza emitió un suave ronroneo, inclinándose inconscientemente hacia su caricia como un gato satisfecho. «Qué lindo, me gusta. Quiero oírlo más», pensó para sí mismo mientras continuaba haciéndolo. El momento se rompió cuando ella abrió los ojos de golpe y lo miró con sorpresa. Toji no pudo evitar esbozar una sonrisa. «Buenos días, bella durmiente». La reacción de Freza fue inmediata. Saltó lejos de él como si la hubieran quemado y, al mismo tiempo, le lanzó un puñetazo a la cara. Toji giró la cabeza hacia un lado, y los nudillos de ella lo rozaron por milímetros y se estrellaron contra la pared de la cueva detrás de él. El impacto agrietó la piedra, haciendo que pequeños fragmentos salieran disparados por el suelo. Toji se abalanzó hacia adelante y la derribó. Rodaron por el suelo de la cueva, en una maraña de miembros desnudos y pieles de animales, hasta que Toji consiguió inmovilizarla debajo de él. Le agarró las muñecas, forzándolas por encima de su cabeza y utilizando su peso superior para mantenerla inmovilizada. «No estoy de humor para esto ahora mismo», dijo con firmeza, mirándola fijamente. Freza le lanzó una mirada furiosa, con el pecho agitado por el esfuerzo. «Suéltame inmediatamente, inferior», se quedó paralizada a mitad de la frase, con los ojos ligeramente abiertos. Toji también lo sintió. La reacción natural de su cuerpo ante su posición, su excitación presionando ahora inequívocamente contra el muslo de ella. Durante un momento, ambos permanecieron completamente inmóviles. Un rubor se extendió por las pálidas mejillas de Freza, reflejando el calor que Toji sentía en su propio rostro. «Eso, no era lo que pretendía hacer», admitió Toji, con una voz más áspera de lo que pretendía. «Claramente, tu cuerpo primitivo tiene otras ideas», respondió Freza, con su tono altivo habitual socavado por el rubor que se extendía por su cuello. Toji soltó sus muñecas y retrocedió, agarrando una de las pieles de animal para cubrirse. «Vamos a vestirnos». «Una excelente sugerencia», asintió Freza, agarrando otra piel para envolverse en ella. Más tarde esa mañana, se sentaron uno frente al otro junto al pequeño fuego que habían encendido cerca de la entrada de la cueva. Entre ellos se asaba en un espetón una gran criatura de 6 patas que parecía un cruce entre un ciervo y un lagarto. La habían cazado juntos el día anterior, aunque ambos habrían afirmado haberle asestado el golpe mortal si se les hubiera preguntado. «Estás sujetando la lanza incorrectamente», comentó Freza, arrancando un trozo de carne del hueso con los dientes. «El punto de equilibrio debería estar más cerca del centro para lograr una distancia de lanzamiento óptima». Toji puso los ojos en blanco. «Sé cómo lanzar una lanza». «No, está claro que no», respondió Freza con una sonrisa burlona. «Tu técnica ayer fue pésima». «Mi forma pésima aún así consiguió la cena», replicó Toji, señalando la carne asada. «Después de que yo la desviara hacia tu camino», le recordó Freza. «¿Quieres decir después de que fallaras tu primer lanzamiento?», corrigió Toji. Sus bromas continuaron mientras comían, y una extraña comodidad se fue desarrollando en su rutina. Los días en este planeta selvático habían caído en una rutina.
cazar, explorar, entrenar y, finalmente, acabar enredados en los brazos del otro, con la ira y la frustración de no poder matarse mutuamente, lo que les llevaba al sexo para descargar sus sentimientos sobre el otro. Las semanas pasaron, marcadas por sutiles cambios. Sus intentos de matarse mutuamente se hicieron menos frecuentes, más superficiales. Freza empujaba ocasionalmente accidentalmente a Toji hacia una piscina de absorción, y Toji se vengaba empujándola hacia una bestia. Pero estos intentos carecían de la crueldad anterior. Se volvieron casi lúdicos, como juegos peligrosos en lugar de auténticos intentos de asesinato. Una mañana, un mes después de su primera noche juntos, estaban entrenando en un pequeño claro cerca de su cueva. Toji esquivó la patada circular de Freza y contraatacó con una barrida dirigida a sus piernas. Ella saltó con elegancia, aterrizando con perfecto equilibrio antes de lanzarse a una serie de rápidos golpes. Tu defensa ha mejorado, reconoció ella mientras él bloqueaba cada golpe. Aunque tu sincronización en los contraataques aún necesita mejorar. Lo dice la mujer que telegrafía su gancho de izquierda, respondió Toji, atrapando su puño en pleno golpe y utilizando su impulso para desequilibrarla. Toji fingió hacia la izquierda y luego lanzó un cruzado de derecha dirigido a la mandíbula de Freza. Para su sorpresa, en lugar de bloquear o esquivar como esperaba, ella se dobló de repente y su puñetazo pasó por encima de su cabeza mientras ella se desplomaba hacia el suelo. Sus instintos de combate se transformaron inmediatamente en preocupación. Freza la atrapó antes de que cayera al suelo, sosteniendo su peso mientras ella se encogía hacia adelante. ¿Qué te pasa? En lugar de responder, Freza emitió un sonido ahogado y luego vomitó directamente sobre su muslo. ¿Qué demonios? Toji dio un salto hacia atrás por reflejo, pero mantuvo las manos sobre los hombros de ella para estabilizarla. ¿Estás enferma? ¿Has comido algo raro? Freza siguió con las arcadas, su cuerpo temblando con cada espasmo. A pesar de su repugnancia por el líquido caliente que empapaba sus pantalones improvisados, la preocupación de Toji superó su repulsión. La cogió en brazos y la llevó de vuelta a su cueva. Bájame, protestó ella débilmente, pero no hizo ningún intento real por liberarse. Dentro de la cueva, la acostó con cuidado sobre su lecho de pieles y luego dio un paso atrás para evaluar los daños en su ropa. Ahora vuelvo, prometió, dirigiéndose al arroyo cercano para limpiarse. Cuando regresó, limpio pero húmedo, Freza estaba sentada, con el rostro enrojecido por lo que parecía ser una mezcla de enfermedad y furia. En cuanto lo vio, agarró una herramienta de piedra que había cerca y se la lanzó a la cabeza. «Esto es culpa tuya», gritó, buscando otro proyectil. Toji esquivó el primer proyectil, luego el segundo. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué está pasando? Esto. Gritó Freza señalándose violentamente a sí misma y lanzándole otro objeto, un hueso de la cena de la noche anterior, que le pasó silbando por la oreja. «Tú me has hecho esto». Toji esquivó otro proyectil, genuinamente confundido. ¿Hacer qué? ¿Estás envenenada? ¿Infeccionada? ¿Qué? Esta vez no he hecho nada de eso. Los ojos violetas de Freza brillaron de rabia mientras gritaba. Me has dejado embarazada, idiota. Toji se quedó paralizado por la sorpresa, tan atónito que el último objeto lanzado, un pequeño cuchillo de caza, le rozó la mejilla y le dejó una fina línea de sangre. Oh, dijo, con la mente luchando por procesar sus palabras. El silencio se prolongó entre ellos, solo roto por la respiración entrecortada de Freza. «Pero, ¿cómo puedes saberlo tan pronto?», preguntó finalmente Toji, con una voz anormalmente tranquila. «Solo ha pasado un mes desde que empezamos, ya sabes. Incluso si estuvieras embarazada, las náuseas matutinas no suelen aparecer tan pronto, ¿verdad? ¿En serio estás?». Freza cerró los ojos, tratando visiblemente de controlar su temperamento. «Puede que parezca de tu especie, pero soy un demonio de hielo, cretino absoluto. Nuestro ciclo reproductivo es más rápido que el de tu primitiva especie». Toji la miró fijamente, comprendiendo poco a poco las implicaciones. «¿Cómo, más rápido?». 24 horas, espetó Freza. «Desde la concepción hasta el nacimiento». 24 horas. De repente, Toji sintió que le fallaban las piernas. Se dejó caer sobre una roca cercana, sin apartar la mirada del rostro de Freza, buscando alguna señal de que se tratara de una broma elaborada. Su expresión, una mezcla de furia, incomodidad y lo que parecía sospechosamente miedo, lo convenció de que decía la verdad. «Entonces, mañana», la voz de Toji era apenas un susurro. «¿Seré padre?». «¿Sí? Y yo seré madre», confirmó Freza, medio enfadada, medio aterrorizada.
Las siguientes horas pasaron como una nebulosa. El estado de Freza se deterioró rápidamente, y su cuerpo cambió para adaptarse al embarazo acelerado. Toji, a pesar de su total falta de experiencia con el parto, hizo todo lo posible para que ella estuviera cómoda. Reunió materiales suaves para la cama, le trajo agua fresca y le aplicó compresas frías cuando le subió la fiebre. No durmió, vigilándola constantemente durante todo el día y toda la noche. Cuando no estaba maldiciendo su existencia, Freza le explicó entre oleadas de malestar que los embarazos de los demonios de hielo solían soportarse en aislamiento, como un signo de debilidad que debía ocultarse a los enemigos potenciales. Deberías sentirte honrado, siseó ella durante una contracción especialmente intensa. Nadie ha presenciado nunca el parto de una demonio de hielo y ha vivido para contarlo. «¡Qué suerte tengo!», respondió Toji secamente, mientras le cambiaba la compresa húmeda de la frente. Al acercarse las 24 horas, el malestar de Freza alcanzó su punto álgido. Una repentina salida de líquido indicó que había roto aguas y comenzó el verdadero parto. El pánico se apoderó de Toji al darse cuenta de que estaba a punto de asistir en el parto de un bebé sin tener ninguna formación médica ni equipo. Los instintos del Toji original no le servían de guía, ya que nunca antes había estado presente en un parto. ¿Qué hago?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. ¿Cómo voy a saberlo?, gruñó Freza entre dientes. Yo tampoco he hecho esto antes. Juntos, avanzaron a tientas por el proceso. Toji se colocó en posición para recibir al bebé, mientras Freza alternaba entre empujar y amenazar con destriparlo una vez que todo hubiera terminado. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fue una hora, con un último empujón, su hijo vino al mundo. El primer llanto del bebé resonó en la cueva. Fuerte, desafiante, una mezcla perfecta de la naturaleza obstinada de sus padres. «Es un niño», anunció Toji, con voz llena de asombro, mientras limpiaba cuidadosamente al bebé con un paño suave. En ese preciso momento, cuando el bebé tomó su primera respiración, ocurrió algo extraordinario. Una oleada de energía recorrió simultáneamente a Toji y Freza. Su ki, dormido durante semanas, volvió de repente con toda su fuerza. El poder inundó el cuerpo de Toji, familiar pero de alguna manera diferente, más fuerte, más refinado, como si el tiempo sin ki le hubiera enseñado a canalizarlo de manera más eficaz. Levantó la vista y vio que Freza experimentaba el mismo fenómeno, su aura brevemente visible como una neblina púrpura alrededor de su agotada figura. En el momento en que sus poderes regresaron, Freza se alejó de Toji y del bebé, poniendo distancia entre ella y ellos. Su expresión era indescifrable, una mezcla compleja de emociones que se reflejaban en sus rasgos demasiado rápido como para identificarlas. En la mente de Freza se libraba una batalla. Al mirar al pequeño bebé en brazos de Toji, sintió algo que nunca antes había experimentado, una poderosa y instintiva atracción hacia el niño. Un deseo de protegerlo, de cuidarlo, de amarlo. Ese sentimiento la aterrorizaba más que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. A lo largo de sus siglos de conquistas, había utilizado los lazos parentales contra innumerables enemigos. Había asesinado a niños mientras obligaba a sus padres a mirar, explotando esa debilidad para doblegar incluso a los oponentes más fuertes. Sabía muy bien lo devastadores que podían ser esos vínculos. Y ahora, ella misma lo estaba experimentando. Esa vulnerabilidad. Ese amor. No, pensó con determinación. No seré débil. No seré vulnerable. Debo cortar esto de raíz. Toji observó su lucha interna, acunando a su hijo con cuidado en una burbuja protectora de ki. El bebé tenía su cabello negro, pero los llamativos ojos violetas de Freza. Una mezcla perfecta de ambos padres. Míralo, dijo Toji en voz baja, sosteniendo al bebé para que Freza pudiera verlo. Mira qué hermoso es. Freza permaneció en silencio, con el rostro endurecido. Tras un largo momento de silencio, mirándose fijamente, él volvió a hablar. ¿Podemos parar?, preguntó Toji, con voz suave pero firme. ¿Podemos dejar de intentar matarnos el uno al otro? ¿Por él? Tenemos un hijo juntos, Freza. Recuerdo claramente que tú empezaste esto intentando estrangularme hasta matarme, respondió Freza con frialdad. Eso fue porque entonces eras una amenaza, reconoció Toji. Pero ahora las cosas son diferentes. Nosotros somos diferentes. Dio un paso hacia ella, con el bebé flotando a salvo en su burbuja de ki. Si dejas de ser una amenaza, yo también lo haré. Por nuestro hijo. Freza se quedó inmóvil, con su conflicto interno visible solo en el ligero temblor de sus manos a los lados.
Durante un largo momento, Toji pensó que ella podría estar considerando sus palabras. Entonces su expresión se endureció hasta convertirse en algo cruel y distante. Nunca quise esta cosa, dijo, con voz llena de desdén. Os odio a los dos. Si hubiera tenido mis poderes antes, lo habría matado en el útero. Las palabras golpearon a Toji como golpes físicos. La rabia explotó dentro de él, y su ki recién recuperado se encendió violentamente. En un instante, apareció ante Freeza y le dio un puñetazo en la cara. El impacto la envió al suelo, con sangre brotando de su boca. Antes de que pudiera recuperarse, Toji estaba encima de ella, con las manos alrededor de su garganta, apretando. Podría matarte ahora mismo, gruñó, con el rostro contorsionado por la furia. Los dos nos hemos vuelto más fuertes, pero yo he crecido más que tú. Con el Kaioken, no tendrías ninguna oportunidad. Freeza lo miró desafiante, sin hacer ningún movimiento para defenderse. Desde detrás de ellos llegó un suave llanto. Su hijo, angustiado por el repentino estallido de poder. El sonido atravesó la ira de Toji como nada más podría hacerlo. Mientras la miraba fijamente, buscando cualquier señal de que ella cediera, y al no ver ninguna, su rostro se retorció de dolor emocional mientras soltaba el cuello de Freeza y se ponía de pie. Sin mirarla, regresó junto a su hijo y tomó al bebé con delicadeza en sus brazos. Vete, dijo, dándole la espalda a Freeza. No quiero volver a verte hasta que estés lista para estar ahí para él. Para nosotros. Freeza se levantó lentamente, tocándose con una mano la garganta magullada. Algo desconocido le dolía en el pecho mientras miraba a Toji acunando a su hijo. Sin decir nada, tras un largo momento, se elevó en el aire y se alejó volando, desapareciendo en el cielo esmeralda. Toji extendió su sentido ki, siguiendo su partida, listo para intervenir si intentaba destruir el planeta desde la órbita. Pero ella simplemente voló lejos, y su firma energética se desvaneció con la distancia. A solas con su hijo, Toji miró el pequeño rostro que lo observaba. El bebé tenía su cabello negro, pero los llamativos ojos violetas de Freeza, una hermosa combinación de ambos padres. «¿Necesitas un nombre, pequeño?», susurró, sintiendo una abrumadora oleada de amor como nunca antes había experimentado. Tras pensarlo un momento, sonrió suavemente. «Megumi. Significa bendición. Creo que ahora entiendo por qué eligió ese nombre para su hijo, al ver a este bebé, mi hijo, para mí es como si fuera lo más importante del mundo. ¿Es esto lo que sienten todos los padres? ¿Lo que la gente llama amor incondicional? Interrogación de cierre. Abrazó a su hijo con más fuerza, maravillándose de cómo alguien tan pequeño podía convertirse instantáneamente en el centro de su universo. Puede que tu madre no te quiera ahora mismo, le dijo en voz baja, pero tu padre siempre estará aquí. Siempre te querré y nunca te abandonaré. Toji le dio un suave beso en la frente a su hijo. Soy nuevo en esto, no lo había planeado, admitió, pero ya te quiero más que a nada en este mundo. Padre e hijo permanecieron juntos bajo el cielo, el comienzo de una nueva vida que ninguno de los dos había esperado. Advertencias. El suave zumbido de los motores de la nave espacial proporcionaba un fondo constante mientras Bulma se sentaba sola ante el panel de control, con sus delgados dedos bailando sobre la pantalla holográfica. Supervisaba su rumbo a través del vasto vacío del espacio, echando de vez en cuando un vistazo a los indicadores de estado que mostraban que los sistemas de soporte vital funcionaban a niveles óptimos. Detrás de ella, la nave bullía con una actividad silenciosa. Los namekianos habían convertido parte de la nave en una sala de meditación, mientras que Gohan trabajaba diligentemente en sus estudios en otra sección, con Kiki merodeando cerca para asegurarse de que no se distrajera. El maestro Ross y Oxkin probablemente estaban en la zona común, tratando de mantener el ánimo con historias y humor. Pero la mente de Bulma estaba en otra parte. En algún lugar allá afuera, más allá del borrón de las estrellas que pasaban, estaba Toji, luchando, sobreviviendo, tal vez incluso, no, murmuró para sí misma, presionando la frente contra el vidrio frío de su mesa, no pienses en eso. Pero las palabras del rey Kai resonaban en su mente como una melodía desagradable. Toji está besando a Freeza. La imagen mental que le evocaba de Toji besando a esa mujer, esa malvada emperatriz, le revolvió el estómago. Sabía que era ridículo sentirse así. Toji había estado muriendo, asfixiándose en el vacío del espacio. El beso fue un acto de desesperación, de supervivencia, nada más. Ella y Toji apenas se conocían. No tenían una relación. No había ninguna razón lógica para ese dolor vacío en su pecho. Él no era suyo.
Y, sin embargo, Bulma se alejó del panel de control y se encontró vagando por su pequeña habitación. Solo había traído lo esencial cuando evacuaron la Tierra, pero entre esas cosas estaba su tableta cargada con libros, incluidos los cuentos de hadas que le encantaban de niña. Abrió la Bella Durmiente, cuyas páginas digitales brillaban suavemente a la tenue luz de su habitación. En su interior se encontraba la historia de una princesa despertada por el beso del amor verdadero. Pero en el caso de Toji, el beso no se le había dado a la princesa, sino que se lo había robado al dragón. Así no es como debería ser la historia, susurró, pasando a otro libro. La Bella y la Bestia. Un cuento sobre ver más allá de las apariencias para encontrar el amor. Pero Freza no era una bestia incomprendida con un corazón de oro. Era una tirana, un monstruo que había matado a miles de millones. Toji no iba a descubrir su bondad oculta con una rosa mágica. Bulma resopló. Más bien la Bella es la bestia. Luego vino la sirenita, no la versión edulcorada, sino la original, en la que la sirena lo sacrifica todo por un príncipe que nunca se fija en ella. Bulma siempre había odiado ese final. ¿Soy yo? Se preguntó en voz alta. ¿Soy la sirena que observa desde la barrera mientras él elige a otra? Recordaba cuando tenía 16 años y conoció a Goku por primera vez. Un chico salvaje con una cola y una fuerza increíble. Cómo se había encariñado con él a lo largo de sus aventuras. Años más tarde, en el torneo, lo vio ya adulto, guapo y poderoso, solo para que Kiki lo reclamara con una promesa de la infancia que Goku apenas recordaba. La historia se repite, el héroe eligió entonces a otra princesa, murmuró con amargura. Y ahora probablemente otro esté eligiendo a la malvada emperatriz. Los motores del barco zumbaban con un ritmo constante mientras ella abría San Jorge y el dragón. El héroe mataba a la terrible bestia para salvar el reino. Pero en esta versión retorcida, el héroe besaba al dragón en lugar de matarlo. Se supone que debe rescatar a la princesa de la torre, dijo Bulma, tirando la tableta a un lado. No enamorarse del monstruo que la custodia y que escupe fuego. No se le escapaba la ironía. Ella, Bulma Briefs, la genio heredera de la corporación Cápsula, se estaba convirtiendo en la princesa indefensa de estas historias. Ella, que siempre se había enorgullecido de ser independiente, ingeniosa, la heroína de su propia historia. La princesa Bulma, huyendo en su carroza tecnológica mientras el héroe está ocupado besando al villano, se rió sin gracia. ¡Qué chiste! ¿Qué le pasaba? ¿Por qué siempre era la segunda opción, o ni siquiera una opción? ¿Era tan indeseable? Su anterior novio la engañó, y los dos hombres de su vida de los que se enamoró, ambos eligieron o están eligiendo a otra persona. Volvió a coger su tableta y abrió Blancanieves, la princesa envenenada por la reina celosa y salvada por el beso del amor verdadero. ¿Era Freezer la reina malvada en este escenario? Poderosa, hermosa a su manera y completamente despiadada. Pero yo no estoy tumbada en un ataúd de cristal, murmuró Bulma. Estoy atravesando el espacio a toda velocidad, huyendo. Recordó la forma en que Toji la había mirado a veces durante su viaje a Namek, esos momentos de silencio en los que sus miradas se cruzaban y algo indescriptible pasaba entre ellos. ¿Lo había imaginado? ¿Había proyectado sus crecientes sentimientos en miradas casuales? Rapunzel era la siguiente. La princesa atrapada en su torre, dejando caer su cabello para que el príncipe trepara. Bulma ciertamente había bajado la guardia con Toji, mostrándole una vulnerabilidad que rara vez revelaba a los demás. Pero, a diferencia del cuento de hadas, nadie trepaba para rescatarla de su aislamiento autoimpuesto. Probablemente él siga ahí fuera con ella, susurró Bulma, y ese pensamiento le hizo brotar lágrimas inesperadas de los ojos. La malvada emperatriz que intentó destruir la tierra, matar a sus amigos, y de alguna manera es con quien él acaba. Pasó a el príncipe rana y lo leyó con ira. Al menos la princesa de este cuento tuvo que besar a un sapo, no a un lagarto espacial genocida. Le importara o no que fuera una mujer hermosa. Bulma cerró la aplicación, sintiéndose de repente infantil. ¿Qué estaba haciendo, comparando su vida con los cuentos de hadas? Era una científica, una genio, una mujer que había ayudado a salvar el mundo en múltiples ocasiones. No una damisela esperando a ser elegida. Y, sin embargo, abrió el último cuento, Cenicienta. La historia de una chica de buen corazón, ignorada y subestimada, que finalmente llama la atención del príncipe en el baile. Bulma siempre se había identificado con partes de esta historia, no con la parte de la sirvienta sufrida, por supuesto, sino con la transformación, el momento del reconocimiento cuando todos finalmente ven tu verdadero valor. No necesito un príncipe, se dijo Bulma con firmeza. Nunca lo he necesitado.
Pero, al dejar la tableta, no pudo evitar preguntarse si Toji la vería alguna vez como ella había empezado a verlo a él, no solo como un aliado o un amigo, sino quizá como algo más. La princesa y el héroe, susurró, así es como debe ser la historia. No el héroe y la emperatriz dragón. Volvió a la ventana de observación y volvió a mirar las estrellas. En los cuentos de hadas, la princesa siempre tiene un final feliz, dijo Bulma en voz baja al vacío del espacio. Pero esto no es un cuento de hadas. Y yo no soy solo una princesa esperando a ser salvada. Enderezó los hombros, con una nueva determinación formándose en su interior. Si Toji regresaba, cuando regresara, ella no sería la princesa pasiva de los cuentos de su infancia. Sería Bulma Briefs, brillante, hermosa y lo suficientemente valiente como para luchar por lo que quería. Incluso si lo que quería estaba actualmente perdido entre las estrellas, besando al dragón en lugar de matarlo. Un pitido repentino de la consola sacó a Bulma de sus pensamientos. El sistema de comunicación se activó, indicando una llamada entrante desde la Tierra. Su corazón dio un salto. Por fin, noticias. Corrió de vuelta al panel de control y pulsó el botón de aceptar con dedos temblorosos. La pantalla se encendió y reveló el rostro de su padre. El Dr. Briefs parecía más viejo, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas que la última vez que lo había visto. «Papá», exclamó. «¿Va todo bien? ¿Qué está pasando?» El Dr. Briefs se ajustó las gafas, con su inseparable gato posado en el hombro. «Hola, cariño. Tengo noticias. La batalla ha terminado. Ya puedes cambiar el rumbo y volver a la Tierra». «¿Qué ha pasado? ¿Están todos bien?» Bulma se inclinó hacia la pantalla. «Cole ha muerto», dijo su padre solemnemente. «Goku lo ha derrotado». Se sintió aliviada, pero algo en el tono de su padre la hizo detenerse. «Pero», el Dr. Briefs suspiró profundamente. «Me temo que ha habido bajas. Krillin y Nappa no lo han conseguido». Las palabras golpearon a Bulma como un golpe físico. «¿Krillin? No», su voz se quebró. Krillin había sido su amigo desde la infancia. Valiente, leal, siempre ahí cuando lo necesitaba. «Debería avisar a los demás», logró decir, pulsando el botón de comunicación de la nave. «Todos al puente, por favor. Tenemos noticias de la Tierra». En cuestión de minutos, el puente se llenó de rostros preocupados. Gohan llegó primero, seguido de Kiki y Oxkin. El maestro Roshi entró el último, apoyado en su bastón, con varios namekianos detrás de él. «Papá, ¿puedes repetir lo que me acabas de decir?», preguntó Bulma, con voz más firme ahora. El Dr. Briefs asintió. La batalla contra Cole era terminado. Goku lo derrotó, pero hizo una pausa, con expresión grave. «Lamento decir que Krillin y Nappa no sobrevivieron». La reacción de Gohan fue inmediata y desgarradora. El rostro del niño se descompuso y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¡No! Krillin no!», gritó, con su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. Kiki rápidamente abrazó a su hijo, con los ojos brillantes. «¿Pero Goku está bien?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», confirmó el Dr. Briefs. «Goku está físicamente ileso». El maestro Roshi se había quedado muy quieto, con las gafas de sol ocultando sus ojos, pero no el dolor grabado en su rostro curtido. «Krillin era uno de mis mejores alumnos», dijo en voz baja. «Murió como un guerrero, estoy seguro». El rey Buey puso su enorme mano sobre el hombro de Roshi, ofreciéndole un apoyo silencioso. Desde la parte trasera del grupo, el anciano Moori dio un paso al frente. La expresión del anciano namekiano era solemne, pero con un destello de esperanza. «Quizás pueda ofrecer algo de consuelo en este momento tan oscuro», dijo, con su voz grave resonando en la silenciosa sala. «Hemos recreado nuestras bolas dragón. Vuelven a estar operativas». Bulma levantó la cabeza de golpe. «¿De verdad? Entonces podemos pedir que vuelvan Krillin y Nappa, y todos los demás que murieron luchando contra los Saiyanos». «Sí», confirmó Moori. «Una vez que lleguemos a la Tierra, podremos invocar a Porunga y pedir nuestros deseos». Una chispa de esperanza se extendió por el grupo, y el ambiente pesado se aligeró ligeramente. «Papá», Bulma volvió a mirar la pantalla, «¿cómo están Goku, Vegeta y Piccolo? Dijiste que sobrevivieron, pero ¿están bien?» El Dr. Briefs acarició a su gato distraídamente. «Físicamente están bien. Esas judías mágicas». «Judías Senzu», corrigió Bulma automáticamente. «Sí, esas. Curaron completamente sus heridas físicas». Dudó. «Pero Goku parece diferente. La muerte de Krillin le afectó especialmente. No es el mismo». Kiki apretó con más fuerza de Gohan.
¿Qué quieres decir con no es el mismo? Interrogación de cierre. Es difícil de explicar, dijo el Dr. Briefs. Está más callado, más intenso. Vegeta mencionó algo sobre una transformación, pero no lo entiendo del todo. Estamos fijando el rumbo hacia la Tierra, le informó Bulma, que ya estaba introduciendo las nuevas coordenadas. Deberíamos llegar en unas 6 horas. Estaremos esperando, respondió el Dr. Briefs. Buen viaje, cariño. La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio contemplativo. Ajustaré nuestro rumbo, dijo Bulma, volviéndose hacia los controles de navegación. Nos vamos a casa. Mientras la nave cambiaba de dirección, el anciano Moori carraspeó. Mientras viajamos de vuelta a la Tierra, creo que hay algo importante que debo compartir con todos vosotros. Algo sobre las bolas dragón que debéis entender. ¿Qué es? Preguntó Gohan, secándose las lágrimas. Quizás deberíamos ir a la zona común, sugirió Moori. Esto llevará algún tiempo explicarlo adecuadamente. La zona común de la nave era lo suficientemente espaciosa como para acomodar a todos cómodamente. Se sentaron en un círculo aproximado, con toda la atención centrada en el anciano Moori, que se acomodó en el centro. En primer lugar, debo daros las gracias de nuevo por salvar a nuestro pueblo, comenzó el anciano namekiano. Gracias a vuestro heroísmo, estaremos encantados de ayudaros con los deseos de nuestras bolas dragón. Sin embargo, hay algo que debéis saber, algo que normalmente no compartimos con los forasteros. Hizo una pausa, con su rostro verde y curtido solemne. Debo explicaros los peligros de las bolas dragón. ¿Peligros? Preguntó el maestro Roshi, inclinándose hacia adelante, con gran interés. Siempre he intuido que su poder debía de ser mayor de lo que creíamos. Moori asintió. Para comprender el riesgo, primero deben comprender de dónde obtienen su poder los dragones. Los dragones existen en un reino más allá de este universo. Han sido creados por el poder del creador de las bolas de dragón y poseen una magia poderosa, capaz de hacer casi cualquier cosa dentro de ciertos límites. ¿Cómo qué límites? Preguntó Bulma, con la curiosidad despertada a pesar del ambiente sombrío. Para que esta magia funcione, necesita combustible, explicó Moori. Ese combustible es el ki del creador de las bolas dragón. El dragón no puede realizar hazañas más allá de la cantidad de ki que el creador puede otorgarle de forma segura para convertirlo en poder mágico. Así que cuanto más fuerte es el creador, más fuertes pueden ser los deseos. Preguntó Gohan, comprendiendo rápidamente el concepto. Exactamente, dijo Moori con un gesto de aprobación. Por lo tanto, el dragón no puede afectar a alguien significativamente más fuerte que el creador de las bolas dragón. Esto es lo que le pasó a vuestro guerrero jefe, Toji. Cuando no quiso ser teletransportado a la Tierra desde Namek, aunque lo hubiéramos incluido en nuestro deseo, no habría funcionado. Su voluntad y su poder eran simplemente demasiado grandes. Fascinante, murmuró Bulma. Eso explica muchas cosas sobre cómo funcionan los deseos. Pero has mencionado peligros. ¿Cuál es exactamente el riesgo de usar las bolas dragón? La expresión de Moori se volvió más seria. Aunque nunca lo hemos presenciado nosotros mismos, hemos preguntado a los dragones sobre las consecuencias de usar su poder. Lo que nos dijeron fue preocupante. El anciano se movió, y sus túnicas susurraron en el silencio mientras todos se inclinaban hacia él. Cada deseo expresado, dependiendo de su naturaleza, tiene un efecto en la creación, ya sea positivo o negativo. Cuando deseamos la resurrección de nuestro pueblo y su transporte a la Tierra, se creó una abundancia de energía positiva en el universo. El florecimiento de la vida. Eso suena bien, dijo Kiki con vacilación. ¿Cuál es el problema con la energía positiva? Equilibrio, respondió Moori con sencillez. En consecuencia, dentro de las bolas dragón se forma energía negativa para equilibrarla. Normalmente, esta energía negativa se dispersa a lo largo de milenios. Pero si se piden muchos deseos que no traen muerte ni destrucción al universo, deseos que preservan o crean vida, cada vez más energía negativa llenará las bolas dragón. Bajó la voz, adoptando un tono casi reverente de advertencia. Con el tiempo, esto corrompe a los propios dragones. Descenderán a este mundo, sin estar ya vinculados a sus creadores. Su poder provendrá de la energía negativa, lo que les permitirá utilizarla como combustible para obtener un poder inconmensurable. ¿Y qué pasa entonces? Preguntó Oxkin, con su rostro normalmente jovial arrugado por la preocupación. Tendrán un único deseo: equilibrar el universo trayendo muerte, destrucción y guerra en igual medida. Solo cuando sientan que el equilibrio se ha restablecido volverán a dormitar en su reino.
Un pesado silencio cayó sobre el grupo mientras asimilaban esta información. Entonces, ¿estás diciendo, intervino finalmente Bulma, que al pedir deseos buenos podríamos acabar creando algo terrible? En esencia, sí, confirmó Moori. Por eso debemos ser cautelosos con las bolas dragón. No son juguetes ni simples dispositivos que conceden deseos. Son herramientas poderosas que afectan a la estructura misma de la existencia. Pero he oído que llevamos años usando las bolas dragón, exclamó Gohan. ¿Las bolas dragón de la Tierra también almacenan energía negativa? Probablemente sí, respondió Moori con delicadeza. Aunque no puedo decir cuánta se ha acumulado. Depende de cuántos deseos se hayan pedido y de su naturaleza. Los deseos de ayudar y salvar a aquellos que aportan una inmensa energía positiva al universo provocarán, como consecuencia, que se forme una inmensa energía negativa dentro de las bolas dragón. El maestro Roshi se acarició la barba pensativo. He oído antiguas leyendas e historias religiosas que insinuaban esto. Cuentos de seres que una vez trajeron la destrucción para equilibrar la creación. Siempre pensé que solo eran historias. Muchas historias contienen una pizca de verdad, respondió Moori. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Kiki, con su instinto protector a flor de piel. ¿Deberíamos dejar de usar las bolas dragón por completo? No necesariamente, dijo Moori. Pero debemos usarlas con mucho cuidado y comprendiendo las consecuencias. Por ejemplo, podríamos limitarnos a los deseos verdaderamente necesarios, o tal vez encontrar formas de dispersar la energía negativa de forma segura. ¿Podríamos desear que se eliminara la energía negativa?, sugirió Oxkin. Moori negó con la cabeza. Eso solo crearía más energía negativa en respuesta a un deseo tan positivo. El ciclo continuaría. ¿Y si hiciéramos un deseo negativo?, propuso Bulma, con su mente científica buscando soluciones. ¿Algo destructivo para equilibrar los deseos positivos? Eso es teóricamente posible, reconoció Moori. ¿Pero quién de nosotros desearía la destrucción? ¿Qué conciencia podría soportar tal carga? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Tengo fe, continuó Moori tras un momento, en que los héroes de la Tierra no harían deseos que causaran destrucción simplemente para equilibrar la energía. Vuestros corazones son demasiado buenos para eso. Pero es importante comprender el riesgo. Gohan, siempre reflexivo, levantó la mano como si estuviera en clase. Anciano Moori, si el equilibrio es tan importante, ¿por qué se desequilibró el universo en primer lugar? ¿No deberían ser siempre iguales lo positivo y lo negativo? Moori sonrió ante la perspicaz pregunta del chico. Una observación excelente, joven. El universo busca naturalmente el equilibrio, pero el libre albedrío, las elecciones de los seres conscientes, pueden crear desequilibrios temporales. Las bolas dragón aceleran este proceso de forma espectacular. Es como los sistemas ecológicos, reflexionó Bulma. Si se les empuja demasiado en una dirección, acaban retrocediendo, a veces de forma catastrófica. Una analogía muy acertada, asintió Moori. De repente, el sistema de navegación de la nave emitió un pitido y una voz mecánica anunció: aproximándonos a la órbita terrestre. Prepárense para la secuencia de aterrizaje en 2 horas. A través de las ventanas, podían ver cómo la Tierra se hacía cada vez más grande, la joya azul y verde de su planeta natal. Bulma se levantó y se acercó a la ventana. Mientras contemplaba la Tierra que se acercaba, sus pensamientos volvieron a Toji. ¿Volvería alguna vez? Y si lo hacía, ¿qué encontraría cuando llegara aquí? Ya casi estamos en casa, susurró, apoyando la palma de la mano contra el cristal frío. Detrás de ella, los demás seguían discutiendo las revelaciones del anciano Moori, pero la mente de Bulma estaba en otra parte, con un hombre perdido entre las estrellas, posiblemente en los brazos de una emperatriz tiránica. La nave inició su secuencia de aterrizaje, descendiendo hacia un planeta cambiado para siempre por la batalla que había tenido lugar en su ausencia. La emperatriz. El vacío del espacio se extendía infinitamente ante ella, un lienzo de oscuridad absoluta salpicado por la fría luz de estrellas lejanas. Freza volaba a través de ese vacío, con su cabello blanco ondeando detrás de ella como la cola de un cometa, su cuerpo sin dejar rastro en el vacío donde el sonido no podía llevar sus gritos. Había huido. Ella, Freza, emperatriz del universo, conquistadora de 1000 mundos, había huido. ¿De qué? De un humano y un bebé. De sentimientos que no podía nombrar. De una debilidad que se negaba a reconocer. El recuerdo del rostro de Toji mientras acunaba a su hijo se le grabó a fuego en la mente.
La ternura de su expresión, tan ajena a su experiencia, había desencadenado algo en su interior, algo aterrador por lo desconocido que le resultaba. Patético, susurró, aunque ningún sonido salió en el vacío. Absolutamente patético. Durante siglos, había gobernado su imperio con perfecta claridad. Las decisiones se tomaban con fría precisión, las emociones quedaban relegadas a ocasionales diversiones o irritaciones, nunca a este caos agitado que ahora consumía sus pensamientos. Un recuerdo afloró. Toji de pie ante ella en Namek, sin inmutarse a pesar de su poder. Sin encogerse como los innumerables seres que había encontrado a lo largo de su larga vida. Sin adorarla como sus soldados. Sin calcular ventajas como su hermano. Simplemente, igual. Igual. La palabra en sí misma le resultaba extraña. Antes de Toji, solo había conocido dos categorías de seres. Los que estaban por debajo de ella y Beerus, que existía en un reino tan por encima que la comparación carecía de sentido. El dios de la destrucción no era un igual. Era una fuerza de la naturaleza, un recordatorio de que incluso ella tenía límites. Pero Toji era diferente. Había nacido con un poder igual al suyo. Una mente lo suficientemente aguda como para desafiar su intelecto. Un marco moral que, como el suyo, priorizaba sus propios deseos por encima de la ética convencional, pero que, de alguna manera, era fundamentalmente diferente en aspectos que ella no podía articular completamente. Era fascinante. Otro recuerdo. Toji riendo mientras cazaban juntos, con una risa rica y genuina. No era la risa nerviosa de los subordinados, ni la risa cruel de los demás súbditos tiránicos, sino algo real. Algo que ella deseaba volver a oír. Y luego estaba el niño. Su hijo. Esa idea le provocó una sacudida desconocida en el pecho. Ella había creado vida antes. Sus transformaciones eran, en esencia, nuevas formas que ella misma diseñaba y construía. Pero esto era diferente. El bebé tenía sus ojos, el pelo de Toji, rasgos que combinaban a ambos de una forma que ella encontraba hermosa. Cuando lo vio por primera vez, algo antiguo y primitivo se agitó en su interior. Un deseo de proteger, de cuidar, de amar. Esa emoción la aterrorizó más que enfrentarse al propio Beerus. El amor era debilidad. El amor era vulnerabilidad. El amor era lo que había explotado innumerables veces para quebrantar a sus enemigos. Había obligado a padres a ver morir a sus hijos, a cónyuges a matarse entre sí, a hermanos a luchar a muerte, todo para demostrar la debilidad fundamental del apego emocional. Y ahora, ella misma lo sentía. Esa atracción hacia otro ser. Ese deseo irracional por su bienestar por encima del interés propio lógico. Era inaceptable. Así que había huido, de vuelta a su imperio, de vuelta a la fría certeza del poder absoluto. De vuelta a un universo que tenía sentido. Mientras volaba, las estrellas pasaban a toda velocidad dejando estelas luminosas. Su quinta forma se movía sin esfuerzo por el espacio, sin necesidad de nave ni protección contra el vacío. Era un arma viviente, perfectamente diseñada para la conquista y la destrucción. Sin embargo, por primera vez en sus siglos de existencia, la conquista le parecía vacía. ¿Qué sentido tenía gobernar galaxias si no podía gobernar sus propias emociones? ¿Qué valor tenía ser temida por billones de personas cuando un humano y un bebé ocupaban sus pensamientos por completo? Delante, apareció un sistema estelar familiar. La capital imperial. Un sistema de 7 planetas que orbitaban alrededor de una enorme estrella azul, cada mundo terraformado para cumplir funciones específicas en su imperio. Entrenamiento militar en el primero, investigación científica en el segundo, resorts de lujo para su élite en el tercero, y así sucesivamente. En el centro, más cerca de la estrella, se encontraba su mundo trono. Incluso desde esta distancia, podía distinguir las enormes estructuras que dominaban su superficie, monumentos a su poder visibles desde el espacio. A medida que se acercaba, su sistema de comunicaciones se activó automáticamente, y el implante en su oído se conectó a la red imperial. Nave no identificada acercándose al imperio. La voz se interrumpió abruptamente. ¿El Lord Freeza? ¿Es usted? No se molestó en responder. Que se agitaran. Que entrarán en pánico. El caos de su repentino regreso revelaría qué comandantes eran competentes y cuáles merecían ser ejecutados por su falta de preparación. Efectivamente, en cuestión de segundos, detectó docenas de naves despegando de la superficie del planeta, formando la tradicional formación de guardia de honor. Las comunicaciones inundaron su implante. Saludad todos a Lord Freeza, que ha regresado con nosotros. Preparad el palacio para la llegada de su majestad. Alerta a la guardia imperial.
Preparad la sala del trono. Los labios de Freeza esbozaron una fría sonrisa. Seguían refiriéndose a ella como él, su engaño mantenido durante tanto tiempo. Solo su familia conocía su verdadero género. El resto del universo creía que el emperador Freeza era hombre, una ficción que ella había mantenido para obtener ventaja estratégica. Quizás era hora de corregir ese malentendido. Su nueva forma hacía que el engaño fuera difícil de mantener de todos modos. Mientras descendía hacia la pista de aterrizaje del palacio, vio a miles de soldados alineados en perfecta formación, con sus armaduras brillando a la luz de la estrella azul. Su miedo era palpable incluso desde esa altura, un miedo mezclado con el alivio de que su líder hubiera regresado. Aterrizó con deliberada elegancia, posando los pies con suavidad sobre la superficie pulida. Inmediatamente, los soldados reunidos se arrodillaron con una rodilla y bajaron la cabeza. «Saluden a la señora Freeza», gritaron al unísono, y el sonido resonó en la enorme pista de aterrizaje. Freeza los ignoró por completo y pasó junto a sus rígidas formaciones hacia la entrada del palacio. Su cabello blanco fluía detrás de ella, y su cola se movía con cada paso. Podía sentir la confusión en sus posturas. Esta nueva forma les resultaba desconocida, más obviamente femenina que las anteriores. Que se preguntaran. Que susurraran. Sus opiniones no significaban nada. Las enormes puertas del palacio se abrieron cuando se acercó, revelando el largo pasillo que conducía a su sala del trono. Guardias de élite se alineaban en el pasillo, cada uno en posición de firmes, con la mirada fija al frente, sin atreverse a mirar directamente a su emperatriz. Freeza avanzó por el pasillo con pasos mesurados, con la mente ya centrada en asuntos imperiales. Habría que revisar informes, evaluar a los subordinados, reevaluar territorios. La rutina del gobierno la ayudaría a centrarse, a alejar los pensamientos indeseados sobre lo que, quién, había dejado atrás. Las puertas de la sala del trono se alzaban ante ella. 6 metros de altura, hechas de metales extraídos de una docena de mundos diferentes, con incrustaciones de gemas que valían más que las economías de planetas enteros. Se abrieron en silencio cuando ella se acercó, y la sala estaba tenuemente iluminada, tal y como a ella le gustaba. Freeza entró en la sala del trono, esperando encontrar a sus consejeros esperándola con informes y novedades sobre el estado del imperio durante su ausencia. En cambio, se quedó paralizada. Sentado en su trono había una figura enorme, de más de 2,5 metros de altura incluso estando sentado. Una brillante bioarmadura, pulida hasta alcanzar un brillo especular. Cuernos curvados que se extendían majestuosamente desde una cabeza regia. Un rostro que se parecía al de su segunda forma, pero más ancho, más masculino, con arrugas que hablaban de siglos de gobierno. El rey Cold. Su padre. Por primera vez en décadas, Freeza sintió una sorpresa genuina. Cold rara vez abandonaba su propio mundo trono, prefiriendo gobernar su parte del imperio desde la distancia, dejando la expansión activa a sus hijos. Los ojos del rey, del mismo tono violeta que los de ella, la miraban con una expresión indescifrable. Lentamente, con una gracia deliberada que contradecía su enorme tamaño, Cold se levantó del trono. De pie, se erguía en toda su altura de 2,65 metros, eclipsando los 1,73 metros de la quinta forma de Freeza. Su cola, más gruesa y larga que la de ella, se curvaba elegantemente detrás de él. Bajó los escalones del estrado, y cada paso resonaba en la cavernosa sala. A medida que se acercaba, Freeza mantuvo la compostura, aunque su mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué sabía? ¿Qué quería? Cold se detuvo ante ella, mirándola desde su impresionante altura, con una expresión aún indescifrable. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de preguntas sin respuesta. Entonces, con rapidez, Cold se movió. Sus enormes brazos rodearon a Freeza, levantándola del suelo en un abrazo aplastante. Su voz atronadora llenó la sala del trono. Mi hija. Temía que hubieras corrido la misma suerte que tu hermano. El cuerpo de Freeza se tensó por la sorpresa. El contacto físico no era algo que la familia Cold practicara con frecuencia, ni siquiera en absoluto. La última vez que su padre la había tocado había sido siglos atrás, durante un entrenamiento de combate. Padre, logró decir, con la voz tensa tanto por la sorpresa como por la presión de su abrazo. Suéltame. Inmediatamente. Cold se rió entre dientes, el sonido retumbando en su enorme pecho, pero obedeció y la dejó volver a ponerse de pie. Sus manos permanecieron sobre los hombros de ella, mientras sus ojos escudriñaban su nueva forma con evidente interés.
Esta transformación te sienta de maravilla, mi preciosa hija, dijo, con la voz que había instruido a diplomáticos galácticos y ordenado destrucciones planetarias con igual facilidad. Mucho más apropiada que esa fachada masculina que has mantenido durante todos estos siglos. Freeza dio un paso atrás, rompiendo el contacto físico. ¿Qué haces aquí, padre? ¿Y qué quieres decir con lo de Kohler? La expresión de Cold se transformó en una de tristeza fingida. Ah, así que no te has enterado. Tu hermano ha muerto. A pesar de sí misma, Freeza sintió una sacudida de sorpresa. ¿Kohler, muerto? ¿El hermano engreído y eternamente celoso que había sido su rival desde que nacieron? ¿Cómo? Preguntó ella. Cold señaló hacia el trono, donde se activó una pantalla holográfica a su orden. La imagen mostraba una vista lejana de la Tierra, luego se acercó para mostrar una figura dorada en el suelo, que lanzaba lo que parecía ser un enorme rayo de energía que envolvía a una figura más pequeña. Kohler se dio cuenta, antes de llevarlo a una estrella lejana. La fuerza Kohler lo presenció a través de los dispositivos de comunicación que tu hermano siempre llevaba consigo, explicó Cold, con lo que parecía ser una tristeza genuina en su voz. Una especie de guerrero dorado. Creemos que es uno de los aliados de los monos. Quizás un Saiyan, aunque cambiado de alguna manera. Freeza vio las imágenes con sentimientos encontrados. Satisfacción porque su arrogante hermano finalmente había encontrado su fin, sí, pero también una extraña sensación de pérdida. No era dolor, desde luego. Nunca había querido a Kohler. Pero su existencia había sido una constante en su vida, una vara de medir con la que se había definido a sí misma. Y también había vergüenza. Cold, derrotado por un simio. Inaceptable. ¡Qué desgracia!, dijo ella, con un tono cuidadosamente neutro. Cold estudió su reacción, sin que se le escapara nada. En efecto. La pérdida de tu hermano es un golpe para el prestigio de nuestra familia. La dinastía Cold ha gobernado este universo durante milenios. Que uno de los nuestros caiga ante seres inferiores, es preocupante. Freeza observó la actuación de su padre con fascinación distante. La perfecta muestra de preocupación paterna, la voz cuidadosamente modulada que expresaba la cantidad justa de dolor. Cualquiera lo habría creído totalmente genuino. Pero Freeza sabía la verdad. Había aprendido el arte de la manipulación del propio maestro. Cold no amaba a sus hijos, los veía como extensiones de sí mismo, herramientas para expandir su influencia, recipientes para llevar su legado. Un recuerdo afloró. Ella misma de niña, con no más de 5 años en términos humanos, de pie ante su padre mientras él le explicaba la técnica para crear formas de transformación. Tu poder es demasiado grande para tu cuerpo, hija mía, le había dicho. Debes aprender a contenerlo, a reprimirlo, a liberarlo solo cuando sea necesario. Había sido un proceso doloroso, remodelar su propia estructura celular, forzar su inmenso poder en formas más compactas. Pero lo había logrado, creando primero una forma supresora, luego otra, cada una más eficiente que la anterior. Cold estaba satisfecho con su progreso. Ya has superado a tu hermano, le había dicho. Él tardó años en dominar lo que tú has logrado en meses. Era lo más parecido a un elogio que jamás había recibido de él. Al mirarlo ahora, Freeza se preguntaba, como había hecho ocasionalmente a lo largo de su vida, cuán poderoso era realmente el Rey Cold. Los registros oficiales indicaban que su nivel de poder era de 120 millones, el mismo que el poder con el que ella había nacido. Pero Freeza siempre había sospechado que se trataba de información errónea deliberada. Su padre le había enseñado a crear formas supresoras. ¿Alguna vez había revelado su verdadero poder a alguien? ¿Tenía transformaciones más allá de la que mostraba actualmente? ¿O simplemente había logrado un control tan perfecto que ya no necesitaba formas distintas? Estas preguntas habían permanecido en la mente de Freeza durante siglos. Ella temía y respetaba las capacidades de su padre, consciente de que si alguna vez la consideraba realmente una amenaza, podría descubrir respuestas que no sobreviviría para compartir. Tu ausencia ha sido preocupante, continuó Cold, devolviéndola al presente, retrocediendo hacia el trono pero sin sentarse. El imperio ha mantenido la estabilidad, pero empezaban a extenderse rumores. Algunos pensaban que habías muerto. Otros creían que habías abandonado tus responsabilidades. Su tono llevaba una sutil reprimenda, aunque su expresión seguía siendo benevolente. Estaba indispuesta, respondió Freeza con cautela. Es evidente, asintió Cold. Esta nueva forma, la quinta, supongo, es bastante notable. El poder que percibo en ti ha aumentado considerablemente.
La rodeó lentamente, examinando la transformación desde todos los ángulos. El pelo blanco es un toque especialmente elegante. Y la apariencia más humanoide, una elección interesante. Freza permaneció inmóvil, permitiendo su inspección. La forma era necesaria. Mi poder había crecido más allá de lo que mi cuarta forma podía contener cómodamente. Fascinante, murmuró Cold. ¿Y qué provocó este crecimiento? ¿Tu batalla con el humano en Namek? Kohler mencionó que también se había encontrado con él cuando me comuniqué con él, antes de su desafortunado final. Los ojos de Freza se entrecerraron ligeramente. ¿Cuánto sabía su padre sobre Toji? ¿Sobre lo que había sucedido después de Namek? Antes de que pudiera formular una respuesta, Cold se detuvo de repente en medio de un paso. Sus fosas nasales se dilataron y ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera captando un olor. Sus ojos se agrandaron casi imperceptiblemente, un cambio minúsculo que habría pasado desapercibido para cualquiera que no lo conociera tan bien como Freza. En un instante, Cold estaba frente a ella, con sus enormes manos agarrándole los hombros y su rostro a pocos centímetros del de ella. «Has estado embarazada», afirmó con rotundidad. No era una pregunta, sino una declaración de absoluta certeza. «Has tenido un hijo». Freza mantuvo la compostura gracias a su fuerza de voluntad, aunque por dentro se maldijo a sí misma. Por supuesto. Los demonios del hielo podían detectar los cambios hormonales en las mujeres que habían dado a luz recientemente. Era una adaptación evolutiva de su historia antigua, cuando el infanticidio era común entre las familias rivales. ¿Dónde está el niño?, exigió Cold, apretando con fuerza hasta hacerle daño. ¿Qué has hecho con él? Cuando Freza no respondió de inmediato, Cold la sacudió, rodeándole los brazos con sus enormes manos. ¿Dónde está mi nieto?, siseó, desapareciendo toda apariencia de cordialidad de su expresión. No lo has matado, ¿verdad? Sus ojos se habían vuelto fríos, verdaderamente fríos, reflejando el vacío del espacio en lugar de cualquier emoción viva. Si has destruido a un miembro de nuestro linaje, continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso, te enfrentarás a consecuencias inimaginables. La familia es lo primero, Freezer. La traición no se tolera. Freezer casi se rió de la hipocresía. ¿La familia es lo primero? De parte del ser que le había enseñado que ese sentimiento era una debilidad. ¿Quién había enfrentado a sus hijos entre sí desde su nacimiento? ¿Quién, sin duda, eliminaría a cualquiera de ellos sin dudarlo si alguna vez amenazaran realmente su posición? El niño vive, dijo ella finalmente, mirándolo a los ojos sin pestañear. Mi hijo se queda con su padre. El frío se relajó ligeramente, aunque no la soltó. Su padre, repitió, con curiosidad sustituyendo a la ira en su expresión. ¿Y quién podría ser? ¿Quién podría haber llamado la atención de mi hija? La pregunta tenía múltiples significados. En la larga historia de su especie, el apareamiento era raro y selectivo. Los demonios de hielo podían reproducirse tanto asexualmente como sexualmente, pero esto último se reservaba para combinaciones genéticas con un potencial significativo. Que Freza hubiera elegido una pareja, especialmente una fuera de su especie, no tenía precedentes. Freza se liberó con cuidado del agarre de su padre y enderezó la postura antes de responder. Se llama Toji Fushiguro, dijo con voz cuidadosamente neutra. Es un humano de la Tierra. ¿Un humano? La sorpresa de Cold era genuina. ¡Qué inesperado! Es inusual para su especie, continuó Freza a regañadientes. Nació con un poder igual al mío. Esta información sorprendió claramente a Cold. Abrió mucho los ojos y movió la cola con interés. ¿Igual al tuyo? ¿Una mutación humana con un poder de nacimiento de 120 millones? Sacudió la cabeza con incredulidad. Habría pensado que tal ser era imposible. Yo también, admitió Freza. Sin embargo, existe. Su potencial rivaliza con el mío. Su capacidad de adaptación lo supera. Casi inconscientemente, su voz adquirió un tono diferente mientras continuaba describiendo a Toji. Su rápida curva de aprendizaje, su mente estratégica, su capacidad para dominar técnicas después de verlas solo una vez. Creó construcciones de ki completamente nuevas durante nuestra batalla, dijo, con un toque de lo que podría haber sido orgullo en su tono. Armas, escudos, trampas, todo improvisado en el momento. Su creatividad en el combate es notable. Cold escuchaba con creciente interés, con la cabeza ligeramente inclinada. Su inteligencia está a la altura de su poder, continuó Freza. Entiende el universo como nosotros. Ve más allá de las limitaciones artificiales de la moral convencional y reconoce el poder como la autoridad suprema.
Hizo una pausa, al darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Cold la observaba con una expresión que ella no lograba interpretar, algo entre diversión y cálculo. Sin embargo, valora la libertad por encima de la dominación, añadió, casi para sí misma. Busca el poder no para gobernar a los demás, sino para garantizar su propia autonomía. Los labios de Colt se curvaron en una sonrisa. Hablas de él con mucho orgullo, observó. Tu marido debe de ser realmente extraordinario. La compostura de Freeza finalmente se resquebrajó. ¿Marido? Espetó. Él no es. Ninguna hija mía será abandonada después de haber sido deshonrada, la interrumpió Colt, con voz tan dura como el acero. Él se casará contigo. Eso es ridículo, protestó Freeza. No me interesan los rituales de unión de pareja. El niño fue un accidente. Una anomalía biológica que no esperaba ni deseaba. La expresión de Colt se ensombreció. El niño es de nuestra estirpe, afirmó, como si eso zanjara el asunto por completo. Y este Toji, sean cuales sean sus orígenes, ha demostrado ser digno al engendrar contigo un descendiente con un potencial extraordinario. Se unirá oficialmente a nuestra familia. Me niego, dijo Freeza rotundamente. Los dejé a ambos atrás. El asunto está zanjado. Colt la estudió durante un largo momento, con expresión indescifrable. Entonces, sorprendentemente, sus rasgos se suavizaron. Te daré un año, dijo, con voz casi amable. Un año para que lo hagas de buena gana. Antes de que Freeza pudiera responder, Colt se giró y activó el sistema de comunicación de la sala del trono, una enorme interfaz holográfica que conectaba con todos los rincones del imperio. Conéctame con la fuerza Kohler, ordenó. El sistema obedeció al instante, proyectando la imagen de un oficial de piel azul y cabello amarillo que se arrodilló inmediatamente al ver al rey Colt. Su majestad, dijo Salza, con la cabeza inclinada. ¿En qué puede servirle la fuerza Kohler? Tienes una nueva misión, Salza, anunció Colt sin preámbulos. A la luz de la desafortunada desaparición de Lord Kohler, el liderazgo de sus territorios pasará a un nuevo Lord, el nuevo príncipe del imperio. Freeza miró a su padre con incredulidad. ¿De verdad iba a? Tu destino es la tierra, continuó Colt, confirmando sus temores. Localizarás a un humano llamado Toji Fushiguro. Lo tratarás con el máximo respeto y hospitalidad. Debes llevarlo a la capital imperial, no como prisionero, sino como invitado de honor. Sí, majestad, respondió Salza. Y. ¿Qué aspecto tiene este Toji Fushiguro? Colt se volvió hacia Freeza, levantando una ceja. Excelente pregunta. Hija, ¿qué aspecto tiene este Toji? Freeza apretó los labios hasta formar una fina línea. No veo por qué. Descríbelo, ordenó Colt, con un tono que no admitía réplica. Freeza dudó, pero luego cedió. Alto para ser humano. Mide aproximadamente 1,88 metros. Complexión musculosa. Cabello negro, normalmente revuelto. Rasgos marcados. Una cicatriz distintiva en el labio. Hizo una pausa y luego añadió a regañadientes. Físicamente, impresionante para los estándares humanos. Mientras hablaba, los recuerdos afloraron sin que ella lo deseara. El cuerpo de Toji moviéndose con fluida elegancia mientras cazaban juntos. El calor de su piel contra la de ella en la oscuridad de su cueva. La intensidad de sus ojos cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Un rubor se extendió por sus mejillas, y ella esperó desesperadamente que su padre no lo notara. Colt, por supuesto, lo notó de inmediato. Su sonrisa se amplió ligeramente. La inteligencia artificial debería haberlo reconocido por las imágenes de la batalla de Namek, dijo, señalando la pantalla holográfica donde aparecía una representación muy precisa de Toji. ¿Será suficiente? Salza, al otro lado de la comunicación, asintió. Lo localizaremos, majestad. Excelente, respondió Colt. Recuerda, debe ser tratado como a un miembro de la realeza. Cualquier falta de respeto será castigada con la mayor severidad. Con eso, terminó la comunicación. Volviéndose hacia Freeza, sonrió benévolamente. Debo regresar a mis propios territorios, anunció. La muerte de tu hermano requiere ciertos ajustes en nuestra estructura imperial. Pero espero saber pronto tu decisión, hija. Se dirigió hacia la salida de la sala del trono, luego se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Cuanto antes aceptes, mejor para todos nosotros, hija. Antes de que Freeza pudiera responder, Colt se había marchado, dejándola sola en la amplia sala del trono. Lentamente, se dirigió a su trono y se dejó caer en él, con la mente acelerada por las implicaciones y posibilidades.
La interferencia de su padre lo complicaba todo. Había huido para escapar de las confusas emociones que Toji y su hijo habían despertado en ella, solo para encontrarse con la posibilidad de tener que enfrentarse a ellos de nuevo. Lo peor era la pequeña chispa de algo que se había encendido en su pecho al pensar en volver a verlos. No era temor, como debería haber sido. No era ira. Era algo más cálido, más peligroso. Casi inconscientemente, su mano se deslizó hacia su abdomen, donde había crecido su hijo. Por un breve instante, se permitió recordar el rostro del bebé, tan pequeño, tan perfecto, con sus ojos y el pelo de Toji. Su hijo. La comprensión la golpeó con una fuerza inesperada. Los echaba de menos. A los dos. Al hombre que había sido su alma gemela en todos los sentidos y al hijo que habían concebido juntos. La idea era aterradora, estimulante y totalmente desconcertante, todo al mismo tiempo. Freeza, emperatriz del universo, se encontraba atrapada entre dos mundos. El imperio que había construido y la familia que había abandonado. Entre la fría certeza del poder y el caótico calor de, lo que fuera ese sentimiento. Por primera vez en sus siglos de existencia, no tenía ni idea de qué hacer a continuación.